Una palabra que justamente transcurrió por un pensamiento que nació al ver ciertas cosas. La semana pasada estuvimos en la convención de la región de la Unión de las Asambleas de Dios y Dios me habló muchísimo en esos 2 días que estuvimos nosotros. Duró 3 días, nosotros tuvimos 2 días y Dios me habló muchísimo de esas situaciones y viene ministrando en mi corazón y quiero compartirte lo que Dios ha hablado a mi corazón para compartirte en este día. En muchas ocasiones es inevitable pensar en la renuncia como vía de escape hacia los problemas, ¿sí? Yo que tengo una connotación o un trasfondo que vengo de las adicciones es una mera vía de escape hacia problemas profundos dentro del interior, problemas emocionales, problemas que tienen que ver con el sistema nervioso y que tienen que ver con las ansiedades y con la depresión y te lleva a escaparte, te alivia por un instante el dolor y el sufrimiento. Pero esa es una tendencia que tenemos todos los seres humanos. El miedo fue implementado por Dios como vía de escape, para poder escapar de los peligros. Imagínate, no sé, los primeros seres humanos, después de Adán y Eva, ahí que estaban por la jungla y de repente venía un dinosaurio y si ellos se ponían a analizar lo que pasaba, quizás se morían. Entonces veían una sombra y salían corriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera cubrían su vida. El miedo está colocado en el corazón para poder tener una vía de escape ante el peligro. Lo que pasa es que muchas veces el miedo nos domina y lo que queremos hacer y nos transformamos es en escapistas constantes. Todo el tiempo nos estamos escapando de la circunstancia, no resolvemos nada. En el primer problema, en la primera situación que tenemos, tac, tac, nos vamos y listo, y se acabó. Y no importa en dónde vivimos, ni qué estamos haciendo, ni lo que estamos construyendo, no importa nada. Y esa situación justamente la vivimos la mayoría de las personas. Los momentos de angustia son malos consejeros para tomar decisiones permanentes. Si vos estás en un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, no tenés que tomar decisiones que van a justamente influenciar para el resto de tu vida, porque te vas a equivocar. Porque los momentos de crisis son malos consejeros. En los momentos de crisis puedes romper el matrimonio, en los momentos de crisis podés abandonar un lugar en el cual Dios quiere usarte y es una bendición para tu vida. En el momento de crisis podés dejar un trabajo, en el momento de crisis podés decir una palabra fuera de lugar que daña el corazón de tus hijos y no lo recuperas más. En momentos de crisis podemos tener justamente allí consecuencias nefastas para nuestras vidas. Por eso no es buen consejero. Y me encanta la palabra porque hay una palabra que dice que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no da. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos conocen eso? Basado en esa paz, justamente es que nosotros podemos tomar decisiones de vida que van a transformar nuestra historia. Podemos estar pasando nuestra peor tormenta, nuestra peor crisis, pero si tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, vamos a perseverar, vamos a pasar justamente esa crisis y vamos a tomar luego decisiones para poder cambiar, pero vamos a poder justamente bendecir nuestras vidas y las de los que nos rodean. Es interesante, pero si el Señor propone de esa manera es porque Él entiende que lo primero que nosotros tenemos que tener y lo primero que Él nos otorga cuando llegamos a Cristo es paz en nuestro corazón para comenzar a tomar buenas decisiones, para comenzar a analizar, a reaccionar mejor ante las crisis y las dificultades. La paz es el mejor regalo que Dios nos dio. Primero la salvación, luego el libre albedrío, yo decido sobre mi vida y tercero la paz que Cristo trae a nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando me entregué a Cristo, la sensación de esa primera noche cuando fui a dormir fue tremenda. Yo hacía tiempo, no sé si casi años que no dormía bien toda la noche con la vida que llevaba y de repente cuando me entrego a Cristo me duermo. Y duermo con una paz que realmente no había experimentado nunca. Esa paz interior y no había pasado, no había sentido un fueguito, un piripipí, nada. Simplemente había entregado mi vida a Cristo y Cristo había comenzado a obrar. Y esa paz me permitió descansar y me levanté a la mañana viendo la vida de otra manera. Yo llegué a punto de suicidarme a la iglesia, viendo la vida de otra manera. Y eso es tremendo.
Porque solamente Cristo nos puede dar esa solución, esa realidad. Ahora, Cristo nos da la paz suficiente para que nosotros podamos accionar en pos de los cambios que tenemos que hacer. Porque ¿cuántos tienen que cambiar en su vida? ¿Cuántos tienen cosas para cambiar? Todos tenemos cosas para cambiar, pero es interesante porque en medio de esa paz el Señor nos propone justamente que caminemos confiados y que tomemos las decisiones necesarias para agradarle al Señor y para poder vivir en plenitud. Y eso es tremendo. Por eso en esta mañana el título justamente de este mensaje es ni con la orden del juez. No volvemos atrás ni con la orden del juez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Mirá que tenés al lado y decirle, no hay que volver atrás. Atrás no hay nada. Muy bien, acompáñame a Hebreos, capítulo 10, verso 35 al 39. Cuando lo tienen me dicen amén. Hebreos 10, 35 al 39. ¿Tenemos? Muy bien, dice, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Y así si volviera atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida y preservan su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia y por tu gran amor. Señor, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda y tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando con total libertad. Señor, a través de esta palabra, Señor, tomemos las decisiones necesarias, Señor, para alcanzar lo que tú has determinado para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando con poder. Gracias porque tú te sigues manifestando con autoridad. Gracias porque tu mano de poder, Señor, se extiende sobre nuestras vidas y tu Espíritu Santo, Señor, se glorifica con total poder cuando te abrimos el corazón, Señor, y dejamos que te entrometas, Señor, en nuestros asuntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. La palabra del Señor dice que justamente debemos perseverar y no debemos abandonar nuestra confianza, no debemos abandonar justamente lo que hemos creído cuando creímos en Cristo. Todos llegamos al camino del Señor con problemas, con situaciones, con dificultades. La mayoría de nosotros llegamos a través de una crisis al Señor y confiamos justamente que al llegar a Cristo Dios podía obrar con poder y con autoridad. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque eso es una verdad absoluta. Dios obra con poder y con autoridad. Lo que no debemos hacer nosotros es abandonar nuestra confianza en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Tenemos que seguir creyendo en que en aquel que hemos creído en su momento tiene el mismo poder que hemos creído para obrar, aunque hasta ahora no hemos visto nada. Eso es tremendo, porque se trata de la fe. Todo tiene que ver con la fe. Dios actúa de una manera increíble cuando nosotros depositamos nuestra confianza en su presencia y en su nombre. Y dice la palabra justamente, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Qué palabra perseverar, no? Perseverar. Seguir adelante a pesar de perseverar justamente. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, se entregaron a Cristo, comenzaron a abandonar ciertos hábitos, comenzaron a abandonar ciertas cosas y comienzan a caminar en el Señor justamente para ver a Dios obrar, comienzan a aprender de la palabra, van a ser recompensados, porque aquel que ha de venir, vendrá. Aquella esperanza va a hacerse manifiesta. Aquel que ha de venir, vendrá y no va a tardar. Y eso es tremendo.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a abandonar lo que Dios hemos creído en algún momento y lo que Dios nos ha prometido. Justamente allí la costumbre o el costumbrismo de poder de relacionarnos con Dios hace que quizás la palabra del Señor pierda valor sobre nuestras vidas, o quizás allí la presencia del Señor, lo que nos ha prometido, pierda vida. Conozco un montón de personas que han comenzado creyendo en la palabra del Señor, han comenzado creyendo en que Dios iba a glorificar y se iba a manifestar con poder y con autoridad, pero en algún momento de su vida o en alguna presión de su vida han abandonado esa creencia y de repente quisieron ayudar a Dios. Y de repente comienzan a tomar decisiones para que lo que Dios ha prometido lo podamos cumplir a través de nuestros actos. ¿Sabes? Hace varias semanas que vengo diciendo lo mismo. El ser humano solamente puede hacer obras y nada más que obras. Los frutos vienen a través del Espíritu Santo. Nuestro esfuerzo debe estar justamente en tener comunión con Jesús. Y Jesús se va a encargar de traer frutos a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sabes? La vida espiritual no se puede disimular. O sos o no sos. La vida de fe y lo que has creído no se puede disimular. O crees o no crees. Justamente Dios quiere glorificarse en medio de nuestras vidas, pero tenemos que entender que nuestra perseverancia es fundamental. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana justamente es que tenés que hacer de tu esfuerzo, que tu esfuerzo valga la pena. Lo primero que quiero hablarte es que hace que tu esfuerzo valga la pena. Dice la palabra, pero el justo vivirá por la fe. Y si se volviera atrás, no será de mi agrado. Es interesante, pero a todos nos cuesta seguir al Señor. Y es una realidad. Vivimos en un mundo hostil en cuanto a la presencia del Señor. Nos cuesta ir a la oración. Nos cuesta creerle al Señor en medio de una crisis y una dificultad. Nos cuesta ir avanzando. Y muchos de nosotros avanzamos a pequeños pasos y a veces nos detenemos y quizás vienen allí situaciones en las cuales nos hacen dudar y nos hacen pensar que quizás no hay una alternativa diferente y nos cuesta seguir al Señor, pero hace que tu esfuerzo valga la pena, hace que tu esfuerzo por entregarte a Cristo, hace que tu esfuerzo por perseverar y por buscar al Señor valga la pena. No abandones. No abandones en la primera crisis, en la primera dificultad. No abandones en el primer revés que quizás la vida te dé. El Señor va a obrar, lo que te ha prometido va a ser manifiesto. Dios tiene poder y está por encima de nuestras circunstancias. Aún está por encima de lo que estamos creyendo. El Señor tiene poder para obrar con libertad en medio de nosotros y Él lo va a hacer. Pero no abandonemos, no le demos lugar al enemigo. Justamente allí para que el enemigo traiga duda a nuestra mente y nos haga abandonar el camino del Señor o nos haga abandonar la confianza. No hay nada más triste que pasar años en el Evangelio sin un resultado genuino. Y muchas veces eso ocurre porque nosotros dejamos de creer, abandonamos justamente sin nuestro esfuerzo. Creemos más a la circunstancia que a lo que estamos viviendo. Creemos más a lo que quizás se nos presenta delante que lo que Dios nos ha prometido. Mi hermano, mi hermana, el único que no miente es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos mienten acá? Los otros están mintiendo ahora. Se van a tener que arreglar con el Señor. No, pero esas mentiritas piadosas no cuentan más. Tremendo. La fe está directamente relacionada con un avance perseverante. Para alguien que fue justificado por Cristo, avanzar en el reino de los cielos es vida. Si vos te quedás estancado en el reino de los cielos, estás muriendo lentamente. Va a llegar un momento que te va a dar lo mismo ir al culto que no ir al culto. Orar que no orar. Leer la palabra que no leer la palabra. Estás muriendo espiritualmente. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo y entendemos que Dios nos rescató del pozo cenagoso, del barro, que nos sacó de la condición en la cual nosotros no queríamos vivir más y comenzamos a transitar, cuando avanzamos en el reino, cuando vamos siendo sólidos en lo que estamos creyendo y vamos avanzando y vemos los resultados, eso nos da vida, nos inspira. Esta semana a mi esposa le decía, mamita, déjame. Yo le digo mamita a ella, ¿viste? Ninguno le diga mamita a mi esposa. No, pero le decía,
justamente déjame meterme en líos. Todavía tengo fuerza, todavía tengo ganas de meterme en lío, de soñar, de decirle que sí al Señor, de atravesar situaciones, de renegar con ciertas cosas. Todavía tengo ganas. Déjame que mientras tenga fuerza quiero seguir justamente sirviendo al Señor con pasión y haciendo lo que quizás otros no quieren hacer. Yo lo quiero hacer. Y es interesante, ¿por qué? Porque justamente he sido justificado por Cristo. Mi vida no valía nada, tenía un destino eterno de muerte. Pero Dios cambió mi historia, Dios cambió justamente allí mi futuro, pero también mi presente. Y hoy tengo ganas de vivir para el Señor. No estoy dispuesto a abandonar por cualquier revés que venga justamente allí de parte del enemigo de la vida. Quiero seguir creyéndole al Señor. Estoy dispuesto a seguir creyéndole al Señor. Y aunque mis ojos no vean lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy deseando, sé que mi Redentor vive y lo que ha prometido lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso, mi hermano, mi hermana, aunque no veas nada, seguí creyendo en el Señor, persevera en tu confianza, porque tarde que temprano el Señor abrirá los cielos y la bendición será derramada para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. Porque cuando nos acercamos al Señor se abren infinitas posibilidades, cosas increíbles. Alguien hablaba allí, me contaba, y algunas veces me ha pasado que me preguntan ¿y cómo me desenvuelvo en ciertas cosas o en ciertas actividades sin haber estudiado? Es que realmente yo entiendo que cuando Dios me da una oportunidad, también me da una capacidad. Porque Dios no te va a dar algo que vos no puedas llevar. Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. Entonces, cuando Dios te da una posibilidad o una oportunidad, también te está dando la capacidad para cumplirlo, sea lo que sea que Dios ponga delante tuyo. Viene justamente allí con la preparación y viene con la capacidad para poder desarrollarlo. Él no te va a alargar allí justamente sin herramientas para que hagas algo que no lo vas a poder hacer, porque eso te va a frustrar. Dios te da una oportunidad y también te da los recursos. Y eso es tremendo. Cuando hablo de recursos no hablo de economía. Estoy hablando de recursos justamente allí, de capacidades mentales, de pensamiento, de desarrollo. Que puedas leer, que puedas mirar allí justamente algunas características y puedas entender en tu mente cómo se desarrolla tal o cual cosa para que puedas justamente ser de bendición. Eso es extraordinario. Eso es increíble. Cuando nos acercamos al Señor no nos acercamos simplemente para que el Señor nos acaricie la espalda o el hombro. Nos acercamos para justamente comenzar a vivir una vida plena, una vida de desarrollo, una vida de evolución, avanzando, creciendo, quizás en algún área un poco más lento, en otro área un poco más firme, más fuerte, pero siempre evolucionando, porque Dios es un Dios evolutivo. Dios es un Dios extraordinario, un Dios increíble. El Señor creó el cielo y la tierra y lo que estaba sobre el cielo y la tierra, pero nos dio la capacidad de poder evolucionar justamente para poder vivir mejor. La evolución que el Señor nos propone justamente en su palabra es para que vos y yo podamos disfrutar de la vida y podamos justamente engrandecer su nombre y declarar que nuestro Redentor vive y que Él obra con poder y con autoridad. Cuando Él abre una puerta, la está abriendo no solo para nuestro beneficio, sino para que su nombre sea engrandecido, para que otros quieran justamente experimentar a ese Dios que sigue obrando milagros, sanando, salvando y libertando. Eso es extraordinario. El esfuerzo por perseverar es la mejor manera de atestiguar sobre Jesús. Cuando vos te esforzás y para perseverar, y aunque no ves nada, seguís creyendo en el Señor y seguís confiando y seguís actuando de la mejor manera, es la mejor manera de poder contarle al mundo que tenés un Dios que responde. Dice Filipenses 2, 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El esfuerzo por nuestra perseverancia es la mejor manera de testiguar justamente de que Cristo vive en nosotros. Y cada vez que nosotros justamente allí atestiguamos de Cristo y le proclamamos al mundo de que tenemos un Redentor que vive, cada vez que nosotros justamente le decimos al mundo que hay un Dios poderoso que sigue transformando vidas y cambiando realidades, es justamente nuestro Padre que nos honra en público. Y eso es tremendo. Porque dice que si nosotros no declaramos o no atestiguamos de Cristo en la tierra y no le decimos nada a los hombres, Él nos negará. Pero si nosotros justamente atestiguamos de Cristo, Él justamente nos va a honrar. Y esa honra tiene que ver allí con puertas abiertas. Esa honra tiene que ver con posibilidades y oportunidades que vienen de parte del cielo. Pero no es tiempo de abandonar, mi hermano y mi hermana. No es tiempo justamente allí de poder tirar por la borda el esfuerzo de cada día para poder agradar al Señor. Es tiempo de levantarnos en fe, es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de terminar este año entendiendo que nuestro Redentor vive y que Él va a hacer lo necesario para que nosotros podamos vivir en plenitud para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Lo segundo que quiero decirte es que fuimos diseñados para no bajar los brazos. Mirá que tenés al lado, no bajés los brazos. Fuimos diseñados para no bajar los brazos. En nuestro ADN está el no bajar los brazos y perseverar, dice la palabra, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Fuimos diseñados para justamente perseverar. Tenemos lo necesario para salir adelante de la crisis o la dificultad que estamos viviendo. Tenemos lo necesario para desarrollarnos justamente y poder vivir una vida plena para la gloria del nombre del Señor. En nuestro ADN fuimos diseñados para la evolución. Las características del cuerpo nos dan la pauta de que fuimos diseñados para evolucionar constantemente. La totalidad de la creación nos marca eso. Todo va evolucionando. Todo evoluciona en la vida porque Dios lo determinó de esa manera y vos y yo estamos diseñados justamente para perseverar, para salir adelante. Estamos diseñados para romper con la monotonía de la vida, poder honrar al Señor y poder tener resultados divinos para la gloria de su nombre. ¿Por qué nos frustra abandonar? ¿Cuántos tuvieron que abandonar algo y se sintieron frustrados alguna vez? ¿Sabés por qué nos frustra abandonar? Porque no es normal abandonar. Entonces, al no ser normal, nos sentimos frustrados cuando abandonamos. ¿Por qué? Porque entendemos de que quizás si seguimos perseverando un poquito más, podemos alcanzar lo que estamos esperando. Y eso es tremendo, porque eso lo colocó el Señor. ¿Cuántos son cabeza dura acá? Testarudo. Oh. Levantaron más la mano que los perseverantes. Eso es una característica de las manos del Señor. Abre puertas increíbles. Aquellos que son perseverantes, le voy a dar hasta que se abra y lo pongo en las manos del Señor, Dios se encarga de usarlo de una manera increíble. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para avanzar. Dios justamente allí nos diseñó para que podamos romper con las circunstancias que nos rodean. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que íbamos a estar justamente allí como corderos en medio de lobos, que estamos viviendo en un mundo en el cual está gobernado por el enemigo, por Satanás, y que tiende a limitarnos y a detenernos, y que cada vez que nosotros queremos asomar la cabeza, el enemigo va a traer una circunstancia, una situación, un problema inesperado que haga que justamente te agarre como la del Chavo, ¿viste? Y te quedes todo doblado. Por eso el Señor nos diseñó para perseverar y nos puso justamente en nuestro interior la capacidad de romper con la monotonía que la vida nos presenta para que Dios pueda ser glorificado con poder y con autoridad. La mirada en Jesús nos permite recobrar fuerzas y seguir adelante. Si vos estás perdiendo las fuerzas, tenés que mirar a Jesús y tenés que poner tu vista en Jesús para que Él pueda glorificarse. Dice la palabra en Hebreos 12:2, fijemos
pongamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él murió por vos y por mí. Él nos dio valor al momento de morir, el gozo justamente allí que le esperaba. Lo que estaba esperando no era volver al Padre, era que vos y yo seamos salvos, y que en medio de ese proceso justamente y el progreso de nuestra vida, desde que nos convertimos al Señor hasta que vayamos a su presencia, podamos evolucionar y marcar la historia para que aquellos que nos sigan confiando en un Dios poderoso que sigue obrando. A través de tu perseverancia, a través de no bajar los brazos, a través de lo que Dios diseñó en tu vida, es como sos ejemplo a tus hijos, a tus nietos, de que hay un Dios poderoso por el cual vale la pena vivir y aún también morir. Eso es tremendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y en Isaías 40, 29 al 31 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. Dios nos dará lo necesario, la fuerza y el vigor para seguir creyendo en Él. Sigamos perseverando, por lo que lo mejor de Dios está por venir. Tercero y último, mis hermanos, hay una recompensa mayor para tu esfuerzo. Hay una fuerza mayor para tu esfuerzo, una recompensa mayor para tu esfuerzo. Dice, sino que somos de los que tienen fe para preservar su vida. Y es interesante. Cuando nosotros caminamos en dos pensamientos, lo que ponemos en riesgo es nuestra salvación. Hay gente que dice que vos fuiste salvo una vez y salvo toda la vida y no hay que cuidar la salvación. Yo creo que la salvación se debe cuidar con temor y temblor. En el caso de que no habría que cuidarse, llegaría al cielo y no pasará nada. Pero si se había que cuidar y no la cuidé, cuando llegue al cielo me voy a sorprender. Y es interesante, porque justamente nosotros cuando nos afirmamos en Cristo para perseverar y avanzar en todo en la vida, lo que estamos haciendo es fortaleciendo nuestra esperanza y nuestra fe para que el día que Cristo nos venga a buscar, el boleto esté comprado. Y eso es tremendo. No nos esforzamos por algo pasajero, sino por algo permanente, firme y eterno. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25 al 27 dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que ya no corro como quien tiene una meta, no lucho como quien golpea al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tremendo, tremendo. Justamente allí nosotros no peleamos por las circunstancias. Cuando Dios abre una puerta laboral, no es para que te llenes de dinero, es para que puedas predicar en ese lugar, es para que puedas ser de testimonio de bendición en ese lugar. Cuando Dios restaura a tu familia, no es para que simplemente puedas dormir en paz, sino para que también puedas servir al Señor como familia, puedan unirse y puedan usar su vida para glorificar su nombre. Cuando Dios te da justamente unas vacaciones, ¿cuántos quieren irse de vacaciones? No sé si se van, pero ¿cuántos les gustaría ir a Cancún, a las Islas Maldivas? Cuando Dios te da la posibilidad de irte de vacaciones para que recuperes fuerzas y cuando vengas con ganas de servir al Señor. A veces no lo tomamos de esa manera, pero es una realidad. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo nos esforzamos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y tomamos todo lo que recibimos en la vida de parte de Dios para un propósito, para poder alistarnos y ser instrumento en la mano del Señor y poder gastar nuestra vida justamente para servir al Señor. Nuestro mayor esfuerzo debe ser el estar aferrados a Jesús, el vivir aferrados a Jesús aquí nos sostiene para perseverar hasta lo eterno.
El mayor trabajo tiene que estar siendo aferrado a Jesús. Eso nos va a permitir alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso nos va a permitir justamente avanzar y evolucionar. ¿Saben? A veces nos vamos desinflando en la vida porque no entendemos que nuestra carrera es eterna. Entonces tengo un problema con un hermano y me voy de la iglesia a un lado, otro lado, otro lado. Tengo problemas con esto, con lo otro y dejo de hacer esto o aquello. Tengo problemas en el matrimonio y quizás los paso por arriba y me hago el que no pasa nada. Acá no pasa, pero en otro lado pasa eso, ¿viste? La Biblia dice que si tenés problemas con tu esposa ni siquiera vayas a orar porque no te va a escuchar el Señor. Imagínate si tenés que estar bien con tu esposa, ¿no? Lo dice la Biblia. Pero es interesante porque cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que hacemos es para glorificar el nombre del Señor, nuestra perspectiva cambia. Y eso nos permite seguir perseverando porque queremos ver a Dios actuar. Y cuando nosotros queremos ver a Dios actuar y hacemos todo lo necesario, quedémonos tranquilos, mis hermanos, porque nuestro Redentor vive y Él va a obrar con poder y con autoridad. El decidirnos a vivir una vida de esfuerzo nos garantiza dos cosas. Primero, que habrá resultados. Y segundo, que nos va a permitir vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor en esta mañana? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante?